Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Bustamante y hoy les hablaré los temas de la unidad 1 de la materia de evaluación psicológica. Dentro de los temas de la unidad 1 tenemos la comprobación de hipótesis, que como ya conocemos, comprobar una hipótesis significa someterla a una contrastación de realidad. Es decir, el investigador tiene que someter a prueba aquello que ha enunciado en su hipótesis y para ello ha de establecer, mediante alguna técnica de su contrastación, si su hipótesis concuerda o no con los datos empíricos. En tal caso, solo se puede dar dos posibilidades previsibles. O bien la hipótesis puede verse apoyada por datos empíricos y ha sido confirmada, o bien la hipótesis no corresponde con los datos empíricos y decimos entonces que ha sido desconfirmada o refutada por los datos empíricos. Otro de los temas de esta unidad es el entrevistador y el entrevistado y las garantías de información. Bueno, que es una técnica que recoge abiertamente la petición de ayuda del entrevistado y no se buscan solo datos precisos y contrastados de los problemas, sino la información acerca de cómo percibe el propio sujeto el malestar por el que consulta. Esta información es por un lado amplia y general y por otro lado específica y concreta, lo que convierte a esta técnica en un instrumento insustituible de la evaluación. El entrevistador utiliza sus conocimientos, aporta su experiencia y trabaja con las técnicas que considera más adecuadas. El demandante, por otro lado, necesita ayuda y el profesional la oferta. La finalidad del psicólogo entrevistador es identificar y clarificar la demanda, comprender los problemas y sentimientos del demandante y elaborar las hipótesis pertinentes sobre la consulta, confirmarlas en sucesivas sesiones o con otras técnicas a fin de proponer estrategias de resolución del conflicto o de promoción de salud. En un espacio de tiempo y lugar se intenta comprender y dar respuestas a las necesidades de la persona que demanda. Otro de los temas es la observación. La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Para la observación, primero, hay que plantear previamente qué es lo que nos interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. Otro de los temas tenemos los códigos o sistemas de categorías, que el sistema de categorías nos permite enfrentarnos a la tarea de registro, teniendo seleccionadas y definidas las conductas relevantes para nuestro estudio y en las que el observador deberá focalizar su atención. Tiene que ser puesto a prueba, revisado y adaptado a las necesidades del nuevo estudio. Los investigadores suelen crear sus propios sistemas de categorías. En definitiva, un sistema de categorías intenta establecer un sistema de clasificación de comportamientos y eventos que bajo criterios teóricos contribuyen a diferenciar el comportamiento de los participantes. Es decir, cuando un investigador pretende estudiar la agresión, un constructo lo debería definir como términos observables. En la observación es lo mismo, tenemos un amplio espectro de indicios, o sea, comportamientos que debemos clasificar creando y definiendo categorías. Hablamos de sistemas de categorías cuando disponemos o hemos definido dos o más categorías para la observación y el registro de un mismo fenómeno. Desde una determinada dimensión de análisis, cada sistema de categorías debe responder a las exigencias de exhaustividad mutua y exclusividad. Otro de los temas es procedentes del sujeto observado y observación. La observación, como ya sabemos, es a través de los sentidos el método más antiguo usado por investigadores para describir y comprender la naturaleza y el ser humano. La observación pretende describir, explicar y comprender descubrimientos y patrones. Es un instrumento que viene dado al ser humano, que utiliza la información que captan nuestros sentidos y permite así el aprendizaje. La observación científica constituye el primer paso del método científico. En fin, es una habilidad básica del investigador. Como todo procedimiento científico de recogida de información, la observación presenta una serie de garantías que son la fiabilidad, la validez o exactitud de lo observado. Por ende, los sujetos pueden modificar su conducta al saberse observados. Esto se llama reactividad. En la unidad 2 tenemos los conceptos y modelos de la evaluación psicológica.
que los modelos que han servido de base a la evaluación psicológica del individuo son los siguientes. Modelo del atributo, que éste supone que la conducta está en la función de variables personales y deben ser evaluadas mediante manifestaciones externas de los sujetos. Por ejemplo, la conducta tímida de un niño puede ser manifestada con la introversión de éste. Tenemos también el modelo dinámico, el cual explica el comportamiento de cómo una expresión de la condición interna de la personalidad. Tenemos el modelo médico, el cual explica la conducta anormal partiendo de factores internos, ya sean biológicos o personales. Tenemos también el modelo conductual, el cual el comportamiento se explica por instrucciones que entre la propia conducta y variable de la persona y el ambiente. También tenemos el modelo cognitivo, donde la conducta está en la función de su forma de percibir el mundo, de su mente, es decir, de sus procesos y estructuras mentales internas. También tenemos los modelos constructivistas, el cual no se puede conocer la realidad, sino la que el individuo crea. Este modelo explica así la conducta en función de las construcciones que usa el sujeto para describir así el mundo, el significado que se da a sí mismo o a las otras personas y objetos de la realidad. El proceso, su enfoque descriptivo y predictivo. La evaluación psicológica implica un proceso, es decir, conlleva una serie de pasos que han de producir un criterio o una orden. Como se dijo, se usará este proceso cuando se requieran las operaciones básicas, descripción y predicción. Sus fases son, en primera, la recogida de información. En segundo, tenemos la formulación de hipótesis y deducción de enunciados contrastables. En tercer lugar, tenemos la contrastación. En cuarto lugar, tenemos la comunicación de resultados, el informe. A continuación, las directrices y guías que afectan a la evaluación. En la última década del siglo XX se ha producido una enorme actividad del ámbito de la evaluación psicológica, y más allá de la que concierne a la construcción de test y del proceso de evaluación. A partir de 1991, distintas organizaciones nacionales, europeas e internacionales han producido un conjunto de guías directrices, normas o estándares que complementen lo hasta aquí tratado referido al proceso de evaluación. Las más relevantes son los criterios sobre la revisión de test, las directrices para la traducción y adaptación de los test, las directrices internacionales para el uso de los test y por último las directrices internacionales para la evaluación informatizada y test aplicados por Internet. Gracias.